Damos gracias a Dios una vez más por este hermoso privilegio que nos da de estar nuevamente a través de este medio, agradeciéndole a Dios este hermoso privilegio que nos da de poder una vez más estar ante su palabra. Dice las Sagradas Escrituras claramente que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y este programa, como bien lo dice, es comentarios a la luz de la palabra. Y el propósito del mismo es poder tomar las Sagradas Escrituras y de acuerdo a ellas poder nosotros en algún momento comentar, como lo dice la palabra, y, y poder en un momento ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero en esta oportunidad compartir contigo una vez más. Vamos a darle gracias a Dios, Padre. Te doy gracias infinitas una vez más por este precioso privilegio que nos da, Señor, de estar en tu presencia, que nos permite, Señor, una vez más, estar ante tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ilumines, que nos dé la gracia, la sabiduría que solamente tú puedes dar. Quita, Señor, todo estorbo y por amor de tu nombre, Señor, heme aquí, Señor. En el nombre de Jesús, abre mi entendimiento, dame sabiduría conforme a tu misericordia. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios porque hemos estado compartiendo precisamente la serie de donde podemos nosotros ver lo que la palabra de Dios nos dice y que podamos compartir contigo la palabra del Señor para poder tener en esta hora lo que la palabra de Dios dice, es de que debemos de hablar conforme a la misericordia de Dios. Así que yo quiero en esta hora, una vez más, poder tal vez compartir, veníamos compartiendo acerca de cómo Dios, en su infinita misericordia, nos viene hablando a través de los estudios que hemos hecho acerca de cada uno de los acontecimientos del fin. Vamos en esta hora, una vez más, vamos a poder tal vez compartir, ya es nuestra serie número 6. Hemos compartido durante 6 programas acerca de Mateo 24, acerca de Marcos 13 y acerca de Lucas. Cuando nosotros vemos que no solamente Mateo, sino que también podemos nosotros encontrar en 3 evangelios acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Si por alguna razón tú no has visto nuestros programas anteriores, yo quiero invitarte para que visites nuestro canal de YouTube y que allí puedas ver los programas anteriores y poder ver cómo hemos venido desarrollando esta serie de eventos a través de los cuales nosotros hemos comentado. Y esto es muy importante. El programa se llama Comentarios a la Luz de la Palabra. Recuerda que hay 5 ministerios, 5 ángulos diferentes a través de los cuales nosotros, cada ministerio, va a ver una luz
y va a haber podríamos decir, una revelación y una unción de acuerdo a el ministerio. El apóstol va a tener un ángulo apostólico, el profeta un ángulo profético, el maestro un ángulo de maestro, el pastor un ángulo pastoral, el evangelista va a haber ángulos evangelísticos. Así que hay diferentes ángulos a través de los cuales nosotros vamos a ver las Sagradas Escrituras. Y sabemos que hay 7 unciones del Espíritu Santo también que pueden darnos más luz en cada momento que nosotros podemos ver. Así que por eso es muy importante que cuando vemos precisamente estos acontecimientos, no quiero decir que tengo la última palabra. No, no es la última palabra. Es la unción, la revelación, la iluminación que el Espíritu Santo me puede estar dando en este momento. Fíjate qué importante. El hecho de que me dé un ángulo a través del cual veo las cosas no quiere decir que así tiene que ser. No, por eso es un ángulo ministerial, un ángulo que tal vez la unción del Espíritu Santo, ¿te recuerdas? Que el Señor dijo, no os preocupéis de lo que tendréis que decir, yo hablaré por vosotros. Cuando nosotros aprendemos a depender del Espíritu Santo, sabemos que Él dijo claramente en su palabra, no os preocupéis, en el momento preciso, yo hablaré por vosotros. Esa es mi fe, esa es la fe que me anima cada vez que estamos haciendo un programa, de que no sean mis conceptos humanos, sino que sean en la infinita misericordia del Señor los ángulos que el Espíritu Santo me impregna en mi espíritu para que podamos compartirlos. Así que vamos a ver ahora la abominación desoladora. La vez pasada vimos acerca ¿te recuerdas? Ya vimos el engaño, ya vimos el enfriamiento. La vez pasada vimos el enfriamiento de donde dice la Escritura de que el amor de muchos se enfriará. Hoy vamos a avanzar y vamos a ver algo sobre la abominación desoladora. Y es muy importante que si no pudiste ver el anterior programa, entonces puedas de alguna manera visitarnos a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas que Dios nos permite a través de Radio Costa Rica. Así que quiero compartir contigo ahora este punto. Como digo, es un punto clave en el desarrollo que tenemos y la abominación desoladora, dice el tema. Y el tema lo vamos a tomar precisamente en Mateo 24:15. Y yo quiero que tú veas, porque esa es la idiosincrasia de este programa. Dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo. El que lea, entienda. Ojo, voy a repetirlo. Y a lo que quiero hacer énfasis. Por tanto, cuando veáis, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a sus discípulos. ¿En qué momento le está hablando? Le está hablando en el momento en el cual sabemos que van a ser tiempos tribulacionarios. Ya nosotros no vamos a estar acá. Ya nosotros ya nos hemos ido. Pero ahora, a los que se quedan, yo espero no estar. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, esto es muy importante. Cuando hablamos de escatología, hablamos de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y para eso sabemos
que hay una profecía que se va a cumplir, hay un enlace o una luz profética que ilumina precisamente en esta parte y dice de la abominación desoladora de que se habló, de la cual se habló por medio del profeta Daniel. Entonces hay que ver el profeta Daniel, dice, colocada en el lugar santo. Yo quiero hacer énfasis en esta parte que dice colocada en el lugar santo. Y dice, el que lea, entienda. Ve qué importante. Vamos a ver algo que yo quiero dejar en tu corazón en esta hora. Es acerca de la abominación desoladora. Está diciendo, cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, colocada, puesta en el lugar santo. Ojo, voy a repetir. Cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, la cual va a ser colocada en el lugar santo. ¿Sí? El que lea, entienda. Ok. El énfasis que me está hablando, o si quieres, la ventana dimensional que yo veo en esta hora, es, como tú ves el cuadro que está atrás de ti, es un cuadro y hay ventanas dimensionales. La ventana dimensional que veo en esta hora es la abominación desoladora colocada en el lugar santo. ¿Ok? Si quieres, subráyalo, porque en eso quiero en esta hora hacer el análisis y veamos qué es lo que quiero explicarte. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Dice entonces, acá, dice, el que lea, que entienda. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a entender? Bueno, vamos a ver. Esto era el lugar, podríamos decir, eso que vemos ahí, es el tabernáculo de Moisés. ¿Sí? Ese tabernáculo de Moisés estaba compuesto de tres partes. Una parte externa, ¿sí? Y otra parte interna. ¿Ves? Una parte aquí y otra parte allá. Esto quiere decir que el tabernáculo, cuando hablamos nosotros, tenemos que ver, y habla del lugar santo, tú tienes que saber entonces que en el tabernáculo de Moisés habían tres atrios. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Curiosamente, la palabra y tal vez el énfasis que veo yo en esta hora es acerca de que hace tal vez algo especial. No dice cuando veáis la abominación desoladora colocada en el atrio. No habla en el atrio. Tampoco habla del lugar santísimo, sino que habla específicamente del lugar santo. ¿Sí? El tabernáculo de Moisés tenía tres áreas. Y de esa área específicamente se está refiriendo al área del lugar santo. Entonces, por eso es que yo estaba aquí poniéndote la figura total para que tú tengas una idea. Entonces, no dice cuando veáis en el lugar, el acto, no, ni en el lugar santísimo.
Vamos a ver cómo está eso. Ahí ya hay una parte más sencilla. Esta parte, el lugar santo y el lugar santísimo, precisamente tiene que ver que hay ciertos objetos. Fíjate qué importante. Cuando yo veo el lugar santo, todo eso estaba, recuerda, estaba cerrado, solo el atrio era a la luz, pero el lugar santo había un candelabro, ¿sí? Un candelabro. ¿Por qué había candelabro? Porque el candelabro iluminaba las tareas que iba a realizar el sacerdote en esta área. Aquí venía un sacerdote a oficiar. ¿Por qué? Porque aquí está la mesa de los panes, ¿sí? De la preposición, y adicionalmente, ves acá, está el altar del incienso. ¿Sí? El altar del incienso era donde se oraba, ahí se echaban todas las peticiones. Y ves en la parte final, este es el lugar santísimo. En el lugar santísimo, precisamente, únicamente podía ingresar el sumo sacerdote. El sacerdote entraba al lugar santo. Él oficiaba en ese lugar. Venían y ahí ponían las peticiones, porque estaba el altar del incienso. Él hacía ofrecimientos en ese lugar. Y como estaba oscuro, entonces él tenía que entrar no con una luz, sino que el candelabro era el que iluminaba, ¿sí? Ahora, ojo, muy importante, ahí había el candelabro, la mesa de los panes. La mesa de los panes es figura de la palabra. El candelabro es figura de la iluminación por medio, a través del Espíritu Santo. Ahí no había luz natural. La luz natural estaba en el atrio afuera. Pero en el lugar santo, lo que había era la luz del candelabro. Con una candela, una vela. No, ahí tenía que haber únicamente la luz del Espíritu Santo. Cuando nosotros damos la palabra del Señor como ministros, nosotros debemos de estar conscientes y seguros de que la iluminación y la revelación de las sagradas escrituras no es con la mente, no es porque sea muy inteligente, sino que es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que yo creo, sino que es lo que en su infinita misericordia el Espíritu Santo me revela, me ilumina, así, o sea, alumbra si quieres, me puso el foco, me puso el foco y entonces comienzo a ver y a sentir cosas y a hablar cosas, como por ejemplo en esta hora. El énfasis de lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es acerca de que cuando veáis la abominación desoladora colocada, fíjate, colocada, eso decía las Sagradas Escrituras. Vamos a corroborarlo para que podamos verlo y que tú puedas decir, no estoy inventando, sino que así es. Vamos a ver ya para atrás. Mira qué dice. Cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada, mira aquí dice, colocada, puesta, ¿sí? En el lugar santo. El que lea
que entienda. Deja que entienda. Pero si el Señor no tiene misericordia y el Señor no nos ilumina, nosotros no podemos definitivamente entender. Podemos leer, pero no entender. Cuando el Señor hablaba por medio de parábolas, dice que a las multitudes les hablaba por parábolas, pero en lo secreto les explicaba las parábolas a sus discípulos. A ellos les daba claramente qué significaba. Yo siempre pongo como ejemplo el caso de la parábola del sembrador. El Señor ve las multitudes, ¿sí? Y el Señor dice que se sienta, no se para, sino que se sienta, ¿verdad? Cuando está en el monte, ¿recuerdas? Ve las multitudes y en lugar de irse a las multitudes, el Señor se aleja, se sienta y sus discípulos se acercan. Por eso es muy importante de que cuando el Señor enseñaba, le enseñaba a las multitudes. En Mateo 13 está la parábola del sembrador. Él, dice, había un hombre que vino y salió a sembrar la semilla. Una parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó entre rocas, otra cayó entre arbustos, otra cayó, ahí, eran tres, ¿verdad? Y cada una cayó en diferente lugar. Una de ellas cayó en buen lugar. Y esa comenzó a dar fruto. Pero las otras no dieron fruto. Oyen la parábola, se van las multitudes y entonces llegan a su casa y le dice, ¿de qué habló el maestro? Ah, el maestro habló sobre la parábola del sembrador. Fíjate que viene y comienza el sembrador a tirar la semilla. Una parte cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre rocas y esta rápido creció, no dio fruto porque no tenía profundidad. Y otra parte cayó entre espigas ahí espinosas y después la mataron. Y después hubo otra parte donde cae en buena tierra. ¡Hala, qué bueno! Los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿por qué les enseñas a ellos en parábola? Y el Señor dice, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean. Fíjate qué importante. Mas a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de los cielos. Qué lindo. Cuando nosotros vemos que la interpretación no es interpretarla yo, sino que si la luz del Espíritu Santo no me ilumina, yo puedo leer y no entender. Como me pasaba a mí, te conté la vez pasada. Yo tenía mi Biblia, pero no era una Biblia como esta, era otra Biblia. Y esta Biblia, como no entendía, entonces era con figuritas. Yo decía que leía, pero no entendía. Era como que fuera chino. Hoy, bendito sea Dios, ya medio la entiendo, ¿verdad? Por misericordia de Dios. Ahora, en el lugar santo, entonces, había un candelabro, una mesa de los panes de ahí, estaba el altar del incienso, donde se le ofrecían al Señor incienso, mirra y todo, ¿sí? Y había un sacerdote que lo hacía.
Ahora, lo importante en esta obra es que está hablando del lugar santo. Y en el lugar santo dice que estaban esas tres cosas. Y algo se va a colocar en ese lugar. Sigamos aquí compartiendo, ya que tenemos la oportunidad de que tú puedas ver, no que estoy inventando. Vamos a ver. Ahí está el tabernáculo, ahí están el atrio, que bien el atrio, estaba el altar de bronce, ¿sí? El lavabo, ¿sí? Y por aquí estaba donde mataban a la ovejita y ahí la lavaban y aquí pues la cocinaban. Bueno, ahora está el lugar santo. Aquí es donde dice, si yo leo bien, a la luz de esta hora, dice que algo, aquí hay tres cosas, ¿sí? Pero pareciera que el anticristo va a colocar aquí precisamente, no aquí en el lugar santísimo, sino aquí en esta parte, que tenga oídos para oír que oiga, dice que el lugar santo, y donde está precisamente el candelabro, figura del Espíritu Santo, aquí donde está precisamente la mesa de los panes, donde está el altar de incienso. Vea qué importante. Luz, palabra y oración. Pero aquí dice que se va a colocar la cosa. Eso dice. Ahora, cuando yo veo precisamente en el diccionario, ve qué importante, dice, el diccionario Strong dice que es una cosa detestable. Dice, un objeto de horror. Sí, aquí. Un objeto de horror en amarillo, cosa detestable, abominación, ojo, idolatría. El diccionario Vine dice algo muy importante. Dice, esto se dice de la imagen que ha de ser erigida por el anticristo. ¿Sí? Y qué importante, dice, de aquello que es altamente estimado entre los hombres, en contraste su verdadero carácter a la vista de Dios. Entonces, debes de saber claramente que el anticristo va a levantar una imagen, ¿sí? Eso lo sabemos bien. Y va a hacer que esa imagen que él va a edificar, va a intentar tal vez llevarla, porque es una cosa que va a colocar, dice que va a colocar. Si vemos bien las escrituras, dice claramente que él va a colocar, ¿sí? Esa cosa, precisamente, ve que dice, por tanto, cuando veáis, fíjate, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿sí? Cuando veáis en el lugar santo, ¿sí? Ok. En el lugar santo va a ponerse la abominación desoladora. Un objeto, porque allí hay objetos. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, ahí estaba el candelabro, la mesa, el altar del incienso. Ahora el anticristo va a colocar allí lo que dice una cosa detestable. Algo va a colocar allí. Él va a hacer una imagen y es capaz que va a querer meter la imagen en ese lugar. Por eso, cuando veáis la abominación desoladora, anteriormente, a alguien se le ocurrió llevar al lugar santo y ofrecer un cero. Eso lo puedes ver en Macabeos. Entonces, muchos decían, esta es la abominación desoladora. Pero
Está hablando Mateo 24 de los tiempos finales. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en esta hora? Y quiero compartir contigo. La palabra de Dios dice que la abominación, lo detestable, la figura, algo va a ser puesto en el lugar santo. Puede ser una estatua, que él va a hacer, porque el anticristo va a ser una estatua. Ahora, algo muy importante, en estos momentos no hay templo, ¿sí? En estos momentos no hay templo. Eso es muy importante, porque está hablando precisamente de que se va a restaurar otra vez el templo. El problema en este instante es de que en Israel no hay templo. Y la parte que actualmente tiene Israel resulta que no es toda la parte que debe de completar el espacio del templo. ¿Qué va a pasar? Tú ves, cuando ves Israel, tú precisamente ves siempre un domo en la parte de atrás, ¿verdad? Sale la ciudad de Israel y aparece el domo allá en el fondo. Pero ese domo es de los musulmanes. Increíble. Allí se hacen sacrificios a Alá y es parte de la adoración musulmana. Para construir el templo, nuevamente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tiene que cederse esa parte. Pero esa parte ahorita imposible, porque le pertenece a los musulmanes, ¿sí? Es un templo sagrado para ellos. ¿Qué va a pasar entonces? Para que se reconstruya otra vez el templo. De hecho, las noticias dicen que ya Israel siente que el tiempo se acerca y ellos están preparando ya todas las cosas. Están armando todo afuera, todas las piezas. Ya tienen el candelabro, ¿sí? Por ahí hay fotos donde está el candelabro. Y va a haber un momento donde van a traer todas las piezas que ya las tiene Israel, solo que no puede en este momento, porque no es el tiempo. Pero va a llegar un momento, en tiempos del anticristo, donde él va a decirles a los musulmanes: señores, hay que instaurar el templo, así que por favor, cédanle ese pedazo a Israel. Y como van a quedar bien con el anticristo, es perfecto que construyan su templo. Cuando ya tengan construido su templo, otra vez los judíos, entonces ya ahí ya podrá haber lugar santo, lugar santísimo. En este momento, no, no hay templo, no hay templo, pero ya lo están construyendo. Ahora, cuando veáis, dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, ya en estos momentos, entonces, ya va a haber templo. Algo se va a poner en ese lugar. Veamos el orden bíblico para que podamos ver. Déjame compartir, ¿sí? Déjame compartirte esto para que lo veamos. Digamos el orden bíblico para que tú lo veas. A ver, no tengo prisa.
Esa es la idea. No es el que corre mucho el que entiende. Entonces, dijimos que la palabra abominación es una cosa detestable. Específicamente dice es una idolatría, una abominación que se va a colocar en el lugar santo. El diccionario Tugay dice objeto de horror, cosa detestable, abominación, idolatría. Ahí donde está precisamente el altar del incienso, ahí se va a poner algo. Y dice este diccionario Vine en su comentario, esto se dice de la imagen que ha de ser elegida por el anticristo. ¿Por qué? Porque va a elegir una imagen. De aquello que es altamente estimado entre los hombres en contraste a su verdadero carácter a la vista de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice? Siguiendo el contexto, entonces ya me tuve bastante. Ahora, el 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Sí? Vean. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Sí? El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en la azotea que se quede ahí, que no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Vea qué importante. La palabra me marca ciertas pautas, si tú quieres, ciertos eventos. Y los eventos que me marcan son de que cuando la abominación desoladora esté en el lugar santo, ¿sí? Va a ser una señal. Cuando eso esté allí, va a comenzar un proceso de persecución. Eso dice aquí, 16. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda. Y el que esté en el campo no regrese y vuelva a tomar. Me está hablando de que en el momento en el que en el lugar santo sea puesta la abominación desoladora, va a ser una señal de que va a venir persecución. ¿Sí? Inmediatamente que la abominación desoladora se ponga en el lugar santo, eso va a dar inicio a un proceso en donde va a comenzar el pueblo de Israel a sufrir. Ahora, ve qué importante. Mira, siguiendo el orden, voy a seguir compartiendo contigo. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. 19. Es muy fuerte, dice, pero hay, aquí hay un hay, es un dolor, hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Mira qué difícil. No solamente está diciendo que hay que huir, sino que también está diciendo de que un hay de las que estén embarazadas, hay de las que estén criando. Pareciera que van a ser tiempos tan difíciles que la misma escritura dice, hay
¿Sabes qué se hicieron en la Segunda Guerra Mundial? En los experimentos que hicieron en los campos con las embarazadas. Dice los historiadores que tomaban a las mujeres judías embarazadas y les abrían el vientre, les sacaban al bebé y les metían un gato y volvían a cerrar. ¿Puedes tú imaginar eso? ¿Qué puede realmente, si eso lo hizo Hitler? Que uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió hacer semejante cosa? ¿Qué crees que, por qué dice la escritura, ay de las que estén en esos días embarazadas? Hay de las que estén criando, ¿sí? Yo te quiero decir una cosa en esta hora. Dice la palabra que un día el Señor, en Génesis capítulo 6, dice que el Señor vio la maldad de los hombres y dijo, voy a eliminarlo todo. ¿Sí? Dice la escritura que por 120 años Noé fue pregonero, o sea, estuvo pregonando. Tal vez me preguntarás en esta hora, ¿cómo lo hizo? Yo siempre he creído que es bonito, podemos pregonar el evangelio a través de nuestros labios. No imagino yo a Noé vocerando, el tiempo se acaba, va a venir un gran diluvio. No lo creo. Pero sí creo que era un hombre que caminaba con Dios, agradando a Dios todo el tiempo. Noé es la figura del creyente hoy en día, en medio de un mundo que cada día está más perdido, se pierde el conocimiento. Por eso hablamos precisamente de que el amor de muchos se enfriará, dice, porque van a haber hombres sin ley. O sea, van a obviar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Van a vivir de acuerdo a como ellos quieren vivir. Sodoma y Gomorra fue una ciudad que rebasó los límites de la paciencia de Dios. Por eso la sodomía es licencia para hacer lo que se quiera, sin límites. El límite es Dios. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto no es miedo, eso es ver lo malo, pero por amor a Dios, me aparo. ¿Sí? Amén. Yo siempre digo a mi esposa, antes de conocer a mi esposa, primero conocí a Dios. Amo más a Dios que a mi esposa. Antes de fallarle a mi esposa con un adulterio, no, nunca va a ser primeramente Dios. Dios me ha de guardar. Primero le fallo a Dios, después a mi cónyuge. ¿Sí? El vivir fuera de la ley de Dios hace que la gente viva como quiera. El principio de la sabiduría es el temor, es veo lo malo, pero por amor a Dios me aparto. Aleluya.
Le pido a Dios que me dé las fuerzas. Hago las de José. Salió corriendo. Hay que salir corriendo muchas veces. Del pecado no se puede, no se le puede enfrentar. Aquí estoy yo, valiente. No, te va a dar 3 vueltas. Nadie mete la cabeza en la boca del león. Mejor afuera. Entonces, ¿qué pasó en tiempos de Noé? En tiempos de Noé, dice que Noé fue salvo, pero también fue salva su casa. Tuvo 120 años para que su familia se convirtiera. Si tu familia no es convertida, tú me dirás en esta hora, pastor, la palabra dice, si cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y correcto, yo lo tomo, yo lo recibo, pero debo de saber que dice, cree tú hoy y serás salvo tú y tu casa. Y no es, cree tú y eres salvo tú y salva tu casa. No está en tiempo, no dice en tiempo presente. A mí me gusta mucho ver cuando la escritura habla de tiempos. Y dice, serán salvos tú y tu casa. Mi familia está en la promesa de Dios a mi vida, pero no es hoy, es en el tiempo del Señor, porque está en futuro. ¿Cuánto se llevó Noé? Porque dice la palabra que Dios vio el mundo, y mundo licencioso, pecaminoso, hacían lo que ellos querían, vivían como de acuerdo a sus instintos bajos, haciendo todo lo que era bueno para los hombres, porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces, Noé tuvo 120 años para arreglar su casa. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, si tus hijos ahora no están en el Evangelio, créele a Dios que en el tiempo de Dios, y Dios dice su palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si ahorita tu familia no es salva, no importa, hay una promesa, será salva. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuando yo quiera? No, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera, en el tiempo de Dios. Tal vez yo quisiera verlo, tal vez ni lo voy a ver. Tal vez ya voy a estar en el paraíso yo. Y mis hijos todavía aquí, pero a su tiempo la palabra de Dios se va a cumplir. Bueno, entonces déjame decirte esto. ¿Por qué venía esto? Porque estamos hablando de las mujeres, de las que estaban embarazadas, de los hijos que estaban criando. ¿Qué pasó en tiempos de Noé? En tiempos de Noé pasó que los hijos de Noé tuvieron un proceso de 120 años, ¿sí? Y este proceso los hizo salvos. Y no dice al principio, y halló Noé, dice que vio el Señor el mundo pecaminoso, y no dice, y vio Dios a Noé y a su familia. No dice así, no dice a su familia. Noé y su familia eran, yo sé, a mí me gusta mucho cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Ahí lo dice. Es el deseo de todos como cristianos, de que yo les sirva a Dios, de que mis hijos les sirvan a Dios. Pero cuando se trata de salvación, dice claramente que serán en el tiempo de Dios. Ahora, no dice entonces, Noé, su esposa y sus hijos, sus yernos, nueras,
¿verdad? No dice así. Agradaban a Dios. No. Habla de un hombre, la cabeza. Esta cabeza agradó a Dios y en él se cumple la promesa: cree tú y serás salvos tú y tu casa. ¿Qué pasó con nosotros? Con nosotros lo que pasó fue que ellos no creyeron. Durante 120 años no creyeron. Vino el diluvio y ¿qué crees que pasó? Se murieron los padres y se murieron los hijos. Por eso, cuando habla la escritura esto, precisamente, y dice acá: ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. ¿Sí? ¿Ve qué importante? Yo quiero en esta hora, ¿qué va a pasar con tus hijos? Por amor a tus hijos, debes de buscar al Señor. Dice las Sagradas Escrituras que cuando yo creo en el Señor, mis hijos son sanos. Mi esposa es sana. Ahora, hay una bendición cuando uno de los cónyuges es cristiano. Y hay una maldición cuando ninguno de los dos son. Los horrores van a venir como consecuencia de no creer en el Señor. Yo te quiero invitar en esta hora, por amor a tus hijos, por amor a tus seres queridos, entrégale tu vida al Señor, porque vienen tiempos difíciles. ¿Qué va a pasar con los niños? Los van a quitar. No sé qué van a hacer, no quiero ni pensar. Pero lo que quiero decirte en esta hora es que le abras tu corazón al Señor, que te consagres cada día a Dios, que busques a Dios. Yo quiero invitarte, dile: Señor Jesús, quiero en esta hora entregarte mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te pido por mis hijos que aún no te conocen, pero creo a la promesa, Señor, de que van a ser salvos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Y como dice la palabra del Señor, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé shalom, y que la paz que sobrepasa tu entendimiento venga sobre tu vida. En la próxima semana vamos a ver el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. Vamos a hablar más detalles sobre este personaje. Bendiciones y hasta la próxima. Amén y amén. Gloria a Dios. Por un evangelio como el del principio, por una iglesia retornando a las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerio Selim, presenta Comentarios a la luz de la palabra. Nuestro propósito: colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz de la palabra, con el pastor Roberto del Cid.